me ha pasado harto tiempo, era el italiano que hacía los cafés tibios, ¿no? No, el italiano hace los cafés tibios. Sí, era un tema, yo digo siempre, en Chile cuando llegué el café era más un guatero de mano que una bebida para tomar, para el chileno en general. Las cafeterías siguen creciendo día a día. Se abre una en cada ciudad. Hay cafés clásicos, cafés de especialidad que también van hacia arriba, pero están también esos cafés clásicos, ese tueste italiano que me encanta, sobre todo para el espresso, y hay personas que están importando, están en este negocio del café por muchos años, y hoy tengo el honor de entrevistar a un gran amigo de la casa desde Roma, Fabrizio Pompei, con el que vamos a hablar ahora de todo el mundo del café. Pero antes quiero agradecer a todo el equipo de Cursos de Cocina por hacer posible esta entrevista, y si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedes hacerlo aquí abajo, y si nos estás escuchando en Spotify, también nos puedes seguir ahí suscribiéndote a nuestro canal en el podcast. Así que déjanos tu comentario porque nos encanta leer. Volvemos, don Fabrizio Pompei, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por invitarnos, para invitarme. En plural me estadis. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes en este espacio que encuentro muy simpático, muy divertente. Así que gracias a Curso de Cocina por haberme invitado aquí, de estar con ustedes. Oye, siempre, bueno, porque hace un ratito estuvo Remo y estuvimos conversando, y me encanta toda la historia que tienen ustedes, porque no sé si alguien te lo ha dicho, pero podría ser de estas historias como hasta de marketing, ¿no? El italiano de Roma que vende café italiano y que cuenta que nació en una cafetería, y a veces podría parecer que no se cree, ¿no? Esa historia como Claro. que parte desde pequeño en una cafetería. No, así es, mira, es una pasión, digamos, casi obligada ha sido, porque efectivamente yo digo cuento siempre que mi mamá me parió y me cuidó adentro de una cafetería. Así que para mí es como, te diría, hasta mi primera casa. Es un mundo donde me siento cómodo. Yo me siento, a veces digo, me siento más cómodo en una cafetería que en mi propia casa, porque siento que la cafetería es como mi casa, ¿no? Me cuidaron ahí de chico, y estos aromas, estos olores, la gente, las personas, esta atención al cliente que también he aprendido ahí adentro, que me parece como muy interesante. Y bueno, y la pasión grande que me dejó mi papá como para buscar este espresso perfecto que llevo 40 años, todavía no lo encuentro. Sigo trabajando para eso. ¿Pero y tu papá lo encontró? Mi papá, la verdad que la cosa que sí, llegó un momento en la vida ya muy grande que encontró que mi espresso era perfecto. Y ahí me lo dijo, digamos que fue bastante soñada como cosa, ¿no? Como todos los hijos de encontrar que tu papá te encontraba que estaba bien las cosas. Pero sí, me hizo esta observación. ¿Cómo parte la cafetería de tu familia en Roma? Porque claro, la historia de tus padres es particular, por la edad que ellos tienen también, desde Claro. donde vienen, pero siempre me ha llamado la atención cómo llegaron a tener una cafetería, cómo estar en el día a día. Sí, mira, mi papá, nosotros vivimos cerquita de Roma, en un pequeño pueblo que se llama Ciampino, no es tan pequeño, tiene como 70.000 habitantes, y en una calle, digamos, principal de Ciampino estaba esta pequeña lechería, era un lugar donde había leche y se despachaba leche casa por casa. Mi mamá iba en su Vespa a despachar la leche en la casa. Y llegó el momento donde hubo la posibilidad de transformar esta lechería en cafetería. Mi papá, que ha siempre estado un personaje muy, diría, muy empresarial, muy inteligente también para buscar como cosas que podían funcionar, también un buen administrador.
pensó en eso de la cafetería y junto con un, un- un cuñado, el hermano de mi mamá, decidieron abrir esta pequeña cafetería. Y las cosas empezaron a funcionar. Bueno, esta cafetería la vendimos después de 45 años, tiene una historia como inmensa, todavía existe, claramente no somos nosotros los dueños, ahora están las personas que yo le vendí a esta cafetería, cuando voy allá lo voy a ver, y todavía están casi los mismos clientes que estaban antes, que también es muy simpático porque uno va allá y lo va a saludar, porque empiezan como una pequeña relación casi como de amistad, ¿no? Con estos clientes que ves todos los días. Y es un mundo bastante interesante que justamente es lo que me ha estimulado también a replicarlo y hacerlo aquí en Chile, ¿no? Yo tuve mi propia cafetería en Viña del Mar hartos años y una cafetería muy exitosa que le iba muy bien y donde me ha permitido conocer muchísima gente en Viña del Mar. La cafetería, tú entonces naciste en esta cafetería en Italia con Remo y en algún momento escuché que desde muy pequeñitos ustedes ya tenían que meter las manos, ya tenían que estar trabajando porque era finalmente el negocio familiar, el negocio que daba de comer a la familia. Así es. Nosotros empezamos de muy chico a tener pequeños turnos en la cafetería, en horario claramente donde no había mucho movimiento y para darle un pequeño descanso porque no había empleado, digamos, era como dijiste tú, justamente una cafetería totalmente familiar, así que desde muy chico aprendí a hacer café. Bueno, la cafetería en Italia no son cafeterías, se llaman bar. Se llaman bar porque efectivamente tienen una barra y porque además de ser cafetería también trabajan una barra como de barman, entonces hay destilado, trago, aperitivo, y entonces el barista italiano por lo general es un barista que hace café, pero también es un barman y prepara trago, prepara cóctel. Entonces tuve que aprender toda esta parte que también ha sido siempre muy estimulante para mí, digamos, todo el lado gastronómico ha sido algo, una pasión, te diría, que dura hasta ahora, ¿no? Me gusta mucho cocinar, de hecho he trabajado en cocina, me gusta mucho hacer pizza, he tenido mi propia pizzería, es un mundo, digamos, todo lo gastronómico que siempre me ha estimulado mucho. Siento donde puedo ocupar mi estro, mi parte artística, siento que me logro desarrollar mi talento en estas cosas. Siento que me siento cómodo en este tipo de trabajo. En el colegio también esa parte artística era la que mejor te iba y quizás otras materias no tanto y ahí como que compensan con tu hermano Remo. Sí, sí, mira, con el remo efectivamente tenemos esta parte, aunque si yo soy un buen administrador, he sido administrador de varios negocios, digamos, personales, y digamos que también tengo esta capacidad que sacamos los dos de mi papá, ¿no? Que mi papá, como te comentaba, es muy así. Entonces tengo esta capacidad. Sí, el Remo es un personaje, digamos, más, sí, es más estructurado, que no logra, de la empresa que estamos teniendo ahora, él se ocupa de esta parte. Porque es una parte que a mí me gusta menos también. Me gusta menos y donde sí, sí, siento más cómodo en la parte, digamos, más creativa y más eso de capacitar, asesorar a las personas y lograr traspasar esta experiencia que igual llevo muchísimos años en eso y poderla dejar, digamos, a otras personas y que le funcione. ¿Cómo es? Porque tras esta experiencia de el bar italiano con el café italiano, entonces cuando tú ya te instalas con tu cafetería en Viña del Mar, ¿en qué año estamos hablando ahí específicamente? Mira, esto es más o menos en el 2019, me dijo, 2010 aproximadamente, la tuve por 12 años, por 10 años, hasta el 2021. Y ahí costó mucho, 2010, porque claro, tú traes la experiencia, tú dices, hasta ese momento no conocías tanto como ahora el mercado chileno de las cafeterías. Yo te digo,
Fabricio, montemos una cafetería mañana, tú me haces un dossier de 1000 páginas con Claro. todo lo que hay que tener, o sea, tú ya lo tienes, pero en ese momento tú traías la experiencia de Italia, de la cafetería donde creciste, donde te criaste. ¿Fue un poco difícil empezar a enseñar al público chileno? Fue bastante difícil, pero te diría que ha sido la clave del éxito. ¿Eh? O sea, fue complejo porque había una cultura que estaba como creciendo en base al café, eh, había muy poco conocimiento y, y efectivamente, no sé, servir un espresso de 30 ml era como casi servirle, dice, ¿mas por qué tan poco? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a este italiano que no quiere dar poco café? Pero tengo que decir que ha sido también el éxito porque me logré instalar en poco tiempo como una persona que conocía el tema y mis clientes venían ahí a educarse. Y eso ha sido para mí muy estimulante también para hacerme entender, digamos, que toda esta experiencia que había tenido en Italia era útil y se podía traspasar y podía ser útil, digamos, traspasarla a mis clientes. Es lo que intento hacer ahora, digamos, con mi empresa importadora de café, traspasar esta información a mis clientes que ahora son cafeterías y que ojalá logren educar al cliente, darle información, que me parece la parte simpática de este trabajo, ¿no? El otro día pensaba en eso de un nuevo barista como tendría que ser, que es una mezcla del barista italiano que tengo en la cabeza, ¿no? El barista italiano es un personaje que está detrás de un mesón y la gente por lo general toma café en el mesón y entonces tiene un contacto directo con el cliente. Y aquí, digamos, o generalmente en la cafetería, digamos, más moderna, donde uno se sienta en una mesa y lo atienden, el barista pierde un poco este contacto, entonces me gusta un poco la idea que el barista sea una especie de sommelier y que venga a la mesa, que te pueda explicar el café que esté tomando, de dónde viene, de su origen, de cómo se tuesta, qué mezcla es, por qué tomar un espresso, per qué tomar un ristretto, qué es un lungo, qué es un cappuccino, en darle una pequeña educación a los clientes que siento que son hambrientos de conocimiento porque es un mundo nuevo, ¿no? Donde están intentando de aprender. Y siento que la cafetería tiene que tener este rol. Este rol de enseñar y los baristas aún más. ¿Sientes que falta un poquitito con la nueva generación de baristas salir de... Esto no pasa solo en el barismo, también pasa en la coctelería. El otro día hablábamos con otro gran amigo de acá, que es el barista Alexis Concha, que nos hablaba también de esa capacidad que debe tener el, el barman, el bartender, de ir a la mesa. Pasa también con el barista que no solo tiene que estar ahí preparando cafés, capuchinos, los lattes, o con la prensa francesa, el sifón, o los métodos, o si es de especialidad, tiene que ir como a la mesa a presentar el producto. Sí, sí, siento que tiene que tener esta capacidad, tiene que ser esa capacidad y siento que además que es la parte simpática y bonita de este trabajo, ¿no? Que es un desarrollo distinto, de un simple preparador de bebida a una persona que igual está enseñando, está traspasando alguna emoción. Yo no sé, me acuerdo, digamos, hasta mi experiencia o mi pasaje en la cocina, siempre he sentido que es sumamente importante quién más puede explicar mejor lo que está tomando del que te lo preparó. ¿Quién es el mejor? Que te puede expresar mejor de cómo son, ¿no? Incluso siento que de repente hasta en las cosas que tú preparas hay una cierta emociones, ¿no? Que hacen eso. Bueno, en la cocina siento que es muy así, ¿no? Que uno prepara un plato y tiene una cierta emotividad y este plato se transforma en algo como más interesante. Entonces, si esta misma persona que preparó esta bebida o este producto viene a tu mesa y te da la explicación de eso, te hace hacer una experiencia totalmente distinta que simplemente ir a tomarte un café. ¿Y crees que, porque claro, está la parte del barista, ¿crees que los dueños de las cafeterías hicieron ese engranaje, ese cambio de mentalidad o está costando todavía un poco? Ma io credo un poco costa, no? Perché sempre, diciamo, hai che ver
número y el negocio en sí, pues, cómo es. Y de hecho, digamos, esta información para nosotros que trabajamos con algunos clientes, no siempre lo logramos porque efectivamente nos encontramos con distinto público, pero claramente va por allá. Creo que es hasta una exigencia de los clientes en general, ¿no? Que casi todos los clientes ahora, cuando van a gastar su dinero, cuando van a tomar o comprar algo, lo que quieren es una experiencia. No es solamente tomarse algo. Entonces, esta experiencia hay que dársela de alguna forma. ¿Qué crees que al día de hoy, con todos estos años que tuviste cafetería, estás trayendo café, estás teniendo nuevos clientes, qué hace rentable una cafetería? ¿Qué hace rentable la cafetería? Bueno, yo creo que es sumamente importante el producto, tiene que ser un producto de calidad y estandarizado lo más posible. Yo digo siempre que ir a tomar el café es como una especie de celebración, ¿no? Es como ir a la misa. Digo, si el cura un día le da la locura y no te da el vino de la hostia, es como dice, ¿qué le pasó? ¿Cachai? Entonces creo que tú tienes una cafetería tienes que tener un producto muy estándar. Y ojalá siempre igual, porque el cliente es la forma de fidelizarlo. Y bueno, hay que tener un buen equipo, una buena energía. La persona olimos la energía negativa o positiva cuando entramos en un lugar, siento yo. Entonces, esta serenidad de un lugar y este equipo, digamos que trabaja todo pensando todo al mismo lado, eso es algo bastante divertente, pero en la cocina existe la brigada, ¿no? La brigada que es como un ejército donde todos los elementos que están en la brigada, digamos, del ejército, tienen el mismo objetivo. En este caso es la satisfacción del cliente. Y si todo este equipo está así, está en sintonía, eso hace una cafetería exitosa. Producto y efectivamente equipo. Yo creo que estas son las dos cosas fundamentales. ¿Te costó mucho? Porque poner en la mesa estos productos, claro, que son los clásicos, el espresso, el lungo, el cappuccino, pero estilo italiano, porque me crié, te digo, me crié porque tú te criaste con otro café, yo me Claro. crié con el Nescafé, con el agua hirviendo, de la tetera, y es diferente el agua caliente de la tetera con el fuego que del hervidor, o No, sea, claro. la de la tetera ahí caliente, ahí con la leche también caliente, entonces que te quemaba. Ese era un café con leche clásico. Cuando llegabas ahora con el capuchino a la mesa de las personas, te lo devolvían. ¿Qué es lo que te decían? Sí, mira, me ha pasado harto tiempo, era el italiano que hacía los cafés tibios, ¿no? No, el italiano hace los cafés tibios. Sí, era un tema, yo digo siempre, en Chile cuando llegué el café era más un guatero de mano que una bebida para tomar, para el chileno en general. Pero siento que efectivamente ha habido un cambio cultural y efectivamente piensa que el espresso nace para que el momento de la preparación coincida con lo de la degustación. O sea, tú preparas el café y te lo puedes tomar al tiro, no tienes que esperar que se enfríe, perché sta la temperatura justa, adecuada. Y es un motivo porque nace el espresso con este pensamiento. Entonces, es una bebida que se tiene que servir así. Y en Chile sí, ha habido dificultad, pero siento que, no sé, ponte tú, de la pandemia también ha ayudado harto. Creo que la gente como encerrada ha buscado video o cosas. Entonces, ha aprendido un montón, o incluso en la casa, ya con la máquina esta de Nespresso, de otra marca, se preparan el espresso, digamos, cortito, que ya llegan a una cierta temperatura y siento que el chileno sabe mucho más, además que viaja más y eso ha ayudado un montón. Incluso te diría que hay un público bastante más exigente, siento yo. El italiano inventó el espresso. Sí, así es. Es un producto muy Made in Italy, una forma de tomar café muy particular, perché effettivamente piensa a una macchina que hace vapor, tiene una caldera, hierve el agua y después te preparan una posita mágica de 30 ml a 67 grados, ¿sí? Es una cuestión así como bastante, dice, ¿por qué tanto para hacer eso? Yo lo encuentro como muy
para mí muy apasionante, ¿no? Porque me gusta mucho el tema también. Lo encuentro muy apasionante, me digo, es una locura, ¿no? Hacer todo eso para hacer esta pequeña bebida. Pero siento que es la forma mejor, bueno, claramente me crecí con esto, mejor para degustar el café. Es un sabor que te permanece en la boca harto tiempo y vas degustando y sintiendo sabores distintos. Bueno, el tostado italiano tiene de este gusto, yo lo llamo gusto redondo, que es un sabor que te circula en la lengua, que te queda como harto tiempo. Entonces te da una satisfacción esta bebida muy chica y un placer que dura harto tiempo, aunque si no es una bebida tan larga, ¿no? Donde dices, bueno, estuve media hora tomando, pero no, aquí tuviste un minuto tomando, pero a lo mejor tení 10 minutos de sensación de explosión en la boca. Y eso lo encuentro de verdad fantástico, es lo que me gusta. Y es como un poco que a veces se lee en foros, se lee en internet cuando eh, otros países opinan del café, porque en mi ignorancia, yo en algún momento se lo comenté a tu hermano, yo creí que el café era italiano, ¿ya? Pero después miré en el mapa y yo dije, pero no puede ser, porque esta gente no tiene Sí. dónde cosechar el grano. Pero claro, ustedes también le pusieron esto de traer el grano, inventar el tostado italiano, que es un tostado intenso en general. Sí. Eh, Hay varias marcas de renombre que se parecen un poquito como en las sensaciones, porque al italiano le gusta esto intenso, y ahí es donde salen los otros países, los productores, a decir, oye, los italianos no inventaron esta forma de tomar café, y se empiezan a ver estas cosas divertidas también. Sí, sí, ma mira, hay un poco de todo. O sea, yo siento que efectivamente, no sé, para mí, por lo menos personalmente, yo me siento un poco un embajador del espresso italiano en Chile. O sea, este como, incluso te podría decir que es casi una misión personal, ¿no? ¿Ma por qué? Porque efectivamente dije, me gusta esta bebida, siento que de verdad es muy made in Italy y, bueno, me acuerdo una vez estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un ecuatoriano, creo que era ecuatoriano, sí, era un barista y había ganado el campeón de barista mundial. Entonces lo entrevistaron y dijeron, ay, mira, me dijo, mira, yo nací dentro de una finja, nací dentro de una finja, pero donde de verdad logré apreciar y logré entender también este mundo de lo que dice fue en Italia porque en la finja donde yo estaba no se consumía el café de esta forma. O sea, siento que ahí hay un arte que de verdad es muy material, que tiene que ver hasta con la máquina, ¿me entiendes? Que se producieron, se empezaron ahí, y un mundo, ¿no? Como desde la Bialetti, el inventor de la máquina esta moca, que se hicieron allá, donde hay una pasión muy grande. Bueno, la primera cafetería que se abre en el mundo se abre en Italia. Entonces hay una historia ahí muy, muy interesante y una forma de tomar café que puede ser distinta. Ahora, eso del tostado italiano es algo, te diría, tampoco tan cierto, porque por lo general el tostado es muy eh, por lo general el café italiano es una mezcla de distinta origen, ¿ya? Justamente como dices tú, como no tenemos café en grano, por lo general se importa de distintos lados del mundo y lo que se intenta o se logra hacer es estandardizar el producto. Esto es muy interesante en todos los temas, te diría, gastronómicos en general en Italia, ¿no? Yo soy un apasionado también de pizza, ponte tú, y la harina italiana es una mezcla de distinto trigo, ¿para qué? Para tener siempre la misma harina, con la misma ficha farinográfica, con el mismo W, con el mismo... Entonces tú puedes reproducir una receta y te va a funcionar siempre igual. Y con el café pasa un poco lo mismo, hay una especie de ratatouille en la tostaduría italiana que va tomando la origen y decide qué tipo de toste darle. No es verdad que todos los cafés se tuestan oscuro, hay toste como un poquito más claro, y hace una mezcla de distinto origen para tener un café que es siempre con el mismo sabor. Que, como decía al inicio de esta conversación, creo que es fundamental para tener una cafetería exitosa. ¿Ya? Entonces, eso creo que el trabajo y la parte, digamos, genial y apasionante
que tiene la tostaduría en Italia, que además son tostadurías por lo generales, como la que represento yo, que es Café Vergnano, que tiene 140 años, pero son cafeterías que tienen una historia inmensa, ¿no? De muchísimos años de historia, y haciendo café, preparando café, mezclando origen, muy, muy interesante, muy apasionante también. En el día a día, ¿qué café está tomando Fabricio? Ma bueno, tu sabes che l'unico caffè che tomo è Vergnano, però diciamo de preparazione por lo generale tomo entre un ristretto e un espresso. Eso solo mi café, no tomo café más largo porque lo que busco no es la cafeína, más el sabor del café. Y más el café concentrado, más sabor a café tienes y menos cafeína tiene, ¿no? Entonces, el ristretto te permite tomar muy poca cafeína, pero un café sumamente intenso, que es algo bastante como raro, ¿no? Porque uno piensa siempre que se toma un trago que si es muy fuerte quiere decir que tiene mucho alcohol. En este caso es totalmente al revés. Más es concentrado el café, como la cafeína es soluble al agua, menos cafeína tenemos y tenemos más concentración de sabor, pero menos cafeína. Entonces eso te permite también, digamos, no sé, a mí que me gusta tomar 4, 5, 6 cafés, de repente hasta 10, tener menos cafeína en el cuerpo, que no es lo que estoy buscando el sabor. Y en ese sentido, tú recomiendas, porque tú haces educación por todo este tiempo, como dijiste, Claro. eres un embajador, me encanta eso, embajador del espresso, de la bebida oficial italiana. Exacto. ¿Tú animas a que las personas se atrevan con el espresso? Sabemos que no es fácil encontrar un buen espresso en todos los lugares, eso es una cosa, pero tú les animarías a que tomen el espresso. ¿Cómo se debería tomar un espresso? Sí, sí, yo siento que efectivamente, bueno, es un pasaje, ¿no? Yo, imagínate, empecé a tomar café de muy chiquitito, en la cafetería de mis papás, y claramente mi primer café fue un cappuccino. Anzi, ti diría incluso distinto, fue un latte macchiato, perché era una leche con una gotita de café. Primero porque no me querían dar café por la cafeína, que no estoy seguro si hace tan mal, pero efectivamente hay estas cosas, digamos, de los niños, de no estimularlo más, que no necesitan. Y después, bueno, pasé a un cappuccino porque el café es muy amargo y, digamos, los chicos por lo general no les gusta el amargo. Ahora, nosotros en Italia en general tenemos un gusto por el amargo inmenso, lo que diría que todavía en Chile falta un poquito, que es una educación al amargo, que es un gusto sumamente interesante, ¿no? Yo soy, como te dije, apasionado de eso y lamentablemente, bueno, en la edad moderna tenemos muy poco gusto, en el sentido que no muy poco gusto, los gustos que se clasifican son muy pocos, tenemos salado, tenemos dulce, tenemos amargo, tenemos ácido, tenemos umami y tenemos el sabor neutro. Umami es un sabor a carne que se inventaron los japoneses. Bueno, en un café no hay sabor a umami, no hay salado y nos queda solamente dulce, amargo y ácido. Entonces, siento que en el espresso tú logras estos tres sabores y me parece sumamente interesante que una bebida te dé como 3/5 de los gustos que tú puedes sentir en la boca. O sea, es mucho más interesante que cualquier otra cosa. Es lo que buscan los chefs cuando están cocinando, que tu plato ojalá tenga más gusto posible, ¿no? El ácido, el dulce, el salado, etcétera, etcétera. Oye, en esta evolución de educación, de importación de café, el primero que tostó en Italia, Café Vergnano, ¿cómo es la evolución de las cafeterías al día de hoy? Pues están abriendo muchas cafeterías, tienen muchos clientes día a día. ¿El chileno se está atreviendo a hacer cosas como más atrevidas o en general el chileno es bien clásico o depende del lugar geográfico? Porque nos escuchan y nos ven de diferentes partes de Chile y de Latinoamérica. Recordemos que Chile es muy largo, Muy entonces largo. tenemos en el norte algunos clientes, también tienes clientes en Patagonia, hasta el último lugar del mundo en Punta Arenas. Claro. Un saludo ahí para Javier. Javier, saludo. ¿Cómo es el cliente? ¿Va cambiando? Sí, mira, te diría que sí. Yo pienso que, aparte que largo, Chile es también ancho, porque tengo un cliente hasta la isla de Pascua.
Y efectivamente, no sé, en Islas Pascua, como hay mucha gente que viene de afuera, hasta muchos italianos, te diría que funciona la cafetería de la Carme, que saludo, aprovecho de, como estamos mandando saludos, que hace una cafetería muy, muy italiana, aparte algunas pequeñas cositas ahí de algunas frutas tropicales que hace otras preparaciones, pero hace una cafetería muy italiana y ella la ha ido muy bien con eso, ¿no? Porque los italianos que llegan ahí en la Pascua quedan así sorprendidos de encontrar un café auténtico, italiano, y hay mucho también, diría, pascuense que han apreciado esta forma de tomarlo. Y logran hacerlo. Ahora, hay lugar en el largo de Chile donde esta evolución todavía es bastante lenta. Te hablo de lugares, no sé, eh, Concepción, o como dijiste tú, Iquique, o más al sur, donde todavía está empezando un poco esta nueva cultura del café, y son un poquito más tradicionalistas. Entonces, de bebida un poquito más larga, como el americano, de bebida más preparada con leche, ojalá que la leche un poquito más calentita, no a la temperatura adecuada. Pero te diría que, no sé, Quinta Región y Santiago, digamos la zona más central de Chile, se está ya adueñando de esta cafetería muy italiana, esto gracias también al café de especialidad, que también ha introducido una forma de tomar café más correcto. Y te diría que hay un cliente ya mucho más educado, como te dije antes. ¿Y cómo lo haces en ese sentido? Porque claro, para el sur, llevar este cappuccino clásico de Italia, te van a decir, oiga, esto está frío, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es tu recomendación para esos dueños de esos locales? Porque no es fácil que te devuelvan un café, pero sabemos que la técnica, la leche tiene que llegar a cierta temperatura y si tú te pasas de esa temperatura ya no vas a poder espumar bien la leche. Entonces, ¿cómo lo pones en la balanza también para no perder ese cliente? Ma io per lo generale, digamos, la forma que tengo, que es una forma, digamos, te dije, o sea, yo me dedico a capacitar sobre todo gente que después tiene que preparar, es de preparar siempre la bebida de la forma correcta. Eso es como, le hago siempre este ejemplo, digo, imagínate que, no sé, vaya a tomarte un pisco sour en Italia y entra en un local que dice pisco sour y te sirven un pisco sour con jugo de naranja, tú le vas a decir, eso no es pisco sour. Entonces, yo creo que si tú sirves una bebida que se llama cappuccino, tiene que ser muy fiel a lo que tiene que ser un cappuccino. ¿Ya? Es un nombre italiano, viene del el traje de los monjes capuchinos, que es de este color. Entonces tú tienes que preparar una bebida que es muy fiel a eso y claramente darle un servicio al cliente donde dai una pequeña explicación, es lo que te decía antes, que es una forma también de poder tener este contacto con el cliente, de poderlo educar, entonces de llegar con este cappuccino como corresponde y si el cliente dice, uy, está tibio, darle la explicación que me parece como la adecuada, que la temperatura tiene que estar a 67 grados, porque se quema la proteína de la leche y cambia hasta de sabor, tengo un gusto desagradable y se prepara así, pero no tengo ningún problema en calentarlo. Y lograste hacer el café como quiere el cliente, lograste darle una explicación y al mismo tiempo lo estáis intentando educar. Entonces, esa ha sido la forma de cómo lo he hecho también mi cafetería en Viña. ¿Eh? Era el italiano que hacía los cafés tibios, pero era el italiano que le daba una explicación de por qué eran tibios. Y muchísimos de los clientes terminaban tomándose el cappuccino tibio y algunos se quedaban fieles a lo que les gustaba, un cappuccino hirviendo, etcétera, etcétera. Que me parece bien también, ¿no? Entonces, si tú logras, eso es la gastronomía en general, si tú logras hacer una preparación que después la puede corregir, estés haciendo algo siempre bien. Incluso todas las bebidas están pensadas así, ¿no? Yo le digo siempre, l'americano è un caffè che servido correctamente tendría que ser un espresso más agua caliente. Si lo vas a servir el agua caliente adentro del café, ponle muy poca agua caliente, porque así podía agregarle agua caliente si el cliente quiere más. Pero si tú lo llenas y el cliente quiere menos, es muy difícil sacarle el agua, tiene que botar el café.
y es un café, digamos, impresentable. Entonces, la idea es siempre tener en la gastronomía un producto que tú después puedes corregirlo al gusto del cliente, pero prepararlo de la forma más correcta posible. Claro, es como cuando uno llega a una cafetería y pide un lungo, que me ha pasado, porque claro, contigo he aprendido mucho, con Rebo he aprendido mucho. Yo pido un lungo. Un lungo debería ser un espresso más agua caliente, ¿no? No es tan así. ¿No es tan así? No. No, no, un lungo es un espresso donde tú la infusión que haces es el tiempo máximo que podías hacer. O sea, el espresso es una infusión que dura entre 20 y 30 segundos. Y en estos margen de segundos tenemos tres bebidas distintas. En 20 segundos tenemos ristretto, que son 20 ml. En 25 segundos tenemos un espresso, que son 30 ml. Y en 30 segundos tenemos un lungo, que son entre 40 y 50 ml. Entonces el agua estuvo más tiempo a contacto con el café, tenemos una bebida un poquito más larga, pero el tiempo máximo que se puede infusionar el café. Ese es como el té, que se infusiona entre 3 a 5 minutos, claramente con el té es más simple porque tenéis la bolsita y lo sacáis cuando tú quieres, y en 3 minutos hacéis una infusión más suave, en 5 minutos hacéis una infusión más cargada. En el café es completamente al revés, o sea, en el lungo tenéis mucha más cafeína, pero tenéis menos sabor porque está más diluido con agua. Y en el ristretto tenéis menos cafeína y tenéis un sabor más intenso. Toda la razón. Y he visto que en algunas cafeterías te lo... O sea, claro, tú ahora vas con la precisión. Va asociado al tiempo, a los ml. Claro. Más de 30 ml, de 30 a 40. ¿No? Un lungo de entre 40 y 50 ml. 40 a 50. Sí. Pero no deberían rebalsarme entonces la taza del espresso, porque yo lo he visto que sigue corriendo. Digamos, estrujar, seguir corriendo el café, esté sacando parte negativa del café. Entonces ahí efectivamente el consejo a quien le gusta bebida más larga, de estos 40 a 50 ml, es agregarle agua caliente. No seguir sacándole agua de esta carga, porque ahí estamos sacándole parte negativa y cambiamos hasta el sabor del café. Que lo he visto incluso hasta con las cápsulas estas de las máquinas. También. Que también pasa que tienes dos medidas, tiene una que es un espresso corto y el otro es largo, pero sigue pasando el agua caliente a través de la cápsula, que es como un poco lo mismo que en el espresso. Exacto. Pero eso ya es algo que tú no te quieres tomar. Eso, digamos, también ahí es muy poco aconsejable. O sea, desde una cápsula de café, lo máximo es sacarle entre 40 y 50 ml y después agregarle agua caliente, digamos, a esta preparación, si quieres bebida más larga, pero no estrujar esta cápsula. De hecho, no sé, nosotros tenemos máquinas en algunos hoteles donde hacemos la explicación. Entonces, ¿qué hacemos hacerle al cliente en general? Hacemos poner la cápsula, está programado el tiempo para que te salga el lungo o el espresso, tenéis dos botones, y cuando tú haces el lungo, después sacáis la cápsula y empezáis a tirar agua si querías hacer un americano o querías una bebida más larga. Pero no seguí ocupando la cápsula porque se no empezáis a sacar parte negativa y cambiarle el sabor. Claro, eso es parte como de la educación que a veces hay que hacer. Claro, hay que hacerla porque efectivamente, bueno, vivimos en un mundo muy grande con formas de tomar café distintas y cultura distinta, pero si se quiere ocupar la cultura del espresso italiano, esta es la única forma de hacerlo. No hay otra. No hay otra forma. Ahora, se pueden preparar, como dijiste tú, hablaste de otro sistema de infusión en un momento, que son las V60, la prensa francesa, donde podemos preparar el café de una forma distinta. Pero si ocupamos una máquina de espresso, que por lo general es el concepto, la bebida que podemos preparar al final es esa, no podemos preparar otra bebida. O sea, se pueden hacer, digamos, todo se puede hacer, pero digamos que el resultado final es pésimo y te diría incluso hasta un poco difícil de digerir, ¿no? Como muy pesado para tu estómago, te podría como crear hasta problemas. Claro, porque hay que partir de la base de que todas las bebidas salen desde un espresso. Exacto, exacto. De hecho, mira, cuento esta historia, bueno, yo soy súper fijón en general, ¿no? Y estaba viendo esta película, ¿cómo se llama? Esta de los Locos Adams, una película como
muy de ahora, Madalina, no sé, algo por el estilo. Y es bien divertente perché pensa che è una pellicola americana, no? Y la Gaia vas a una cafetería donde hay un café, una máquina de café italiana, y, y sale con un tazón de café muy grande, pero ¿qué le pide al empleado? Le pide un quíntuple. ¿Qué es un quíntuple? Es un café preparado con 5 dosis de café, que digamos no existe, digamos, ¿no? Pero lo encontré bien divertente porque hasta ahí están educándote que no podía ser una bebida tan grande con una máquina de espresso. O sea, la única forma de poder hacer una bebida grande es ocupar más dosis de café y hacer varios expresos. Claro, taza grande significa que tienes que agregar más expresos y si quieres, no sé, un americano grande, no puedo llenar al final 300 ml con 30 ml, sería como tomar... Diluir bastante, digamos Sí, yo, diluir bastante el sabor. Claramente hay que tener como un equilibrio, porque sí, lo espresso, hablamos de ahí, o sea, tú tienes máximo 40-50 ml, eso es lo que podéis sacar de un espresso, y claramente, bueno, si hacía una doble extracción, un doble espresso, podía ser 100 ml, y podía agregarle, no sé, 100, 200 ml de agua, 300 ml de agua, bueno, eso es un gusto muy personal, digamos, pero es justamente como dices tú, o sea, más grande así esta bebida, más va a diluir este espresso, que es una bebida que porque máximo de claro, 50 ml. en el caso del americano que tú hablabas antes, tiene que llegar en algunos lugares me lo han servido así. En la taza clásica italiana del cappuccino, Exacto. le ponen agua caliente, generalmente un dedito y medio o dos deditos abajo. Entonces, agua caliente, el shot del espresso y me han traído agüita caliente si es que yo quiero agregarle más. Y me encanta eso. Claro. Pero claro, falta un poco por el tema de la cultura del café soluble. Claro. Y siempre acá ha sido de tazón. Sí, sí. Como tú decías, como guatero de mano, y que es muy también del sur de Chile de tapar, de ponerle la mano arriba a la taza. Claro, este tema de la educación no es fácil. No, no, claro, no es fácil, pero te digo, es algo desafiante, pero también interesante, porque te encontrás con otro mundo y efectivamente, como te dije antes, ¿no? Es como sentirse como embajador de tu país, igual es como estimulante, ¿no? Y estás trayendo algo que funciona en varias partes del mundo y, y te podría decir también que una bebida mucho más... lográis fidelizar mucho más fácilmente a tus clientes, preparándole una bebida bien hecha, porque es una bebida de verdad muy cautivante preparada así. Ahora, claro, como dices tú, hay un shock cultural, hay una dificultad, pero siempre menos, ¿eh? Con esto de la globalización, o sea, siempre menos siento yo. Yo recuerdo ya que hace muchos años que nos conocimos, y nos conocimos porque al lugar donde yo iba con mi hermano Benjamín vendían café berniano. Y ahí, bueno, ya hicimos el nexo y ya llevábamos, no sé, 6, 7 años trabajando juntos y me encanta. Pero yo dejé de ir a ese café cuando cambiaron el café berniano por otro café, que era un café cualquiera. Y claro, yo pedía un americano porque me gusta mucho el americano y ya, no, era cualquier cosa. Claro. No, y muchas veces no porque ese café sea malo, pero quizás ese café era para usarlo en otro método y quizás tú lo estás usando para sacar un espresso y no está con la técnica, porque tiene que haber técnica, tiene que haber una molienda adecuada, un agua adecuada, tiene que haber alguien que esté detrás de la máquina. Claro, y también te diría que una de las cosas, digamos, importantes que siento yo, bueno, que tiene que ver con el espresso, es esta mezcla de distintas variedades. Siento que los monoorigen, igual en el espresso como bebida, no funcionan tan bien. Porque yo digo siempre como que tenía un monosabor. La gracia del espresso es que tenía un multisabor, una explosión de sabores. Justamente eso, ¿no? Que pasáis desde lo amargo hasta un poquito ácido al dulce que tiene el café. El café cuando se tuesta se carameliza los azúcar y se siente lo dulce.
Ahora, es muy difícil sentirlo, esta parte dulce, si le echáis azúcar, porque es dulce por el azúcar que le echaste, pero hay una parte dulce también. Bueno, yo digo siempre, no sé, la mañana es muy interesante tomarme mi espresso, que me hace sentir al tiro los amargores y los dulzores que puedes tener en la vida, ¿no? Oye, expliquémosle a la gente también cuando tú hablas de los monocultivos, porque hay dos grandes variedades de café, entonces como para que ellos se vayan enterando. Claro. Sí, mira, las dos especies que se trabajan, digamos, y se comercializan se llaman arábiga y robusta. Las dos tienen cositas, digamos, distintas y las dos son bastante interesantes, sobre todo en el mundo del espresso. La arábiga es un café, digamos, que tiene más cromosoma, entonces eso le permite ampliar un poco la escala de sabores que podría tener. Y la robusta tendencialmente es más amarga y más dulce y tiene más cafeína y aporta también bastante cuerpo, digamos, al café. Y, y te podría decir, digamos, que depende mucho del gusto personal, ¿no? Nosotros en Italia tenemos algo que es bastante divertido, que en el sur de Italia, en Italia hay mucha regionalidad, ¿no? Sean los productos, digamos, que tiene que ver con la comida, pero también con el café. Entonces, si te vas más al sur, a la gente del sur le gusta un café con más robusta, más intenso, y te vas al norte le gusta un café casi 100% arábigo, más floreale, un gusto como un poquito más delicado también, en menos intensidad. Entonces, de verdad hay como un espacio ahí donde uno puede jugar y puede buscar un café que le agrada más a uno, digamos. Y Vergnano justamente, como varias empresas, tiene varias mezclas con distintos porcentajes de arábiga o robusta para que uno pueda encontrar el café más adecuado para uno. Me da mucha risa cuando viajaba por Italia con Benjamín porque la gente es muy fan del, del lugar y de la marca del café. Sí. Entonces, no sé, en Nápoles me acuerdo que yo preguntaba, no, Kimbo. Kimbo. Le gustaba Kimbo. Y Kimbo por todas partes. A mí Sí. me gusta el sabor de Kimbo. Y yo preguntaba en el hotel, preguntaba en el hostel donde íbamos, no, Kimbo, Kimbo. Y tú veías Kimbo por todas partes. Claro. Claro, la gente es como fan de la marca del lugar. Y así como vas viajando por otros lugares, claro, llego a la principal de Roma a tomar el tren y me encuentro con una cafetería Vergnano. Claro. Entonces, ¿qué pedí ahí? Un 1882, que me sirvieron un espresso rápidamente en la máquina, delicioso. Entonces, tú vas moviéndote por Italia y cada uno, como dices tú, son fan de diferentes cafés y de diferentes sabores. No, no, claro, si el sabor, digamos, es así, ahora claramente la tostaduría local muchas veces es preferida, en algunos casos, aunque si no sé, hay marcas que son un poquito más globalizadas, como Vergnano, que como dices tú, es Vergnano de Turín, es del nord Italia, pero te puedes encontrarla hasta en el sur. Está en casi toda Italia y como la encontré en otro lado del mundo, que son un poquito más globalizados. Y otra marca que son más locales, donde la persona de allá, digamos, se enamora de este café porque lo conoce desde que nació y es su tostaduría preferida. Me acuerdo que en la feria de Milano, de gastronomía, que era una cosa de loco, no sé cuánto caminé porque eran galpones y galpones y galpones. Cuando fuimos al área del café, es que era interminable, porque claro, quizás uno conoce, y yo te podría ahora mencionar 10 marcas de café que son como las globales, pero en el momento que estuve ahí ya no eran solo 10 marcas de café, eran 50 marcas de máquinas, 50 marcas de molinos, 50 marcas de lechero. O sea, una cosa impresionante que mueve Italia. Sí, sí. Es como que ustedes ya se apropiaron del gelato, la pizza y el café. Bueno, son tres cosas que son de verdad muy made in Italy, siento yo.
son productos gastronómicos bien interesantes, son productos que nacen ahí, ¿no? La pizza, el café. En Italia hay 5.000 tostadurías reconocidas, probablemente hay hasta más, ¿me entiendes? Eso es un dato que tengo, no sé, de varios años atrás, que hay un álbum como de la tostaduría escrita y hay 5.000 tostadurías, pero podría ser que sea mucho más ahora. È un mundo di verdad muy interesante, ma perché? Porque también el italiano es muy apasionado y le gusta mucho este producto. Y es muy así en todos los estados, esfera social, digamos. Todos toman café en la cafetería, todos toman café en un bar, es el lugar, digamos, de encuentro. Es un, y es un lugar, digamos, que donde el italiano igual es muy experto, entonces hay también una cierta competencia, competitividad entre las varias tostadurías para hacer el café siempre mejor, para poderse atraer más clientes. Entonces crea una competitividad positiva, siento yo, que ayuda a mejorar siempre más el producto. ¿Se le pone azúcar al café? Ma mira, según el Remo dice, ¿con qué quiere echar a perder el café? ¿Con azúcar? Yo creo que, mira, yo la verdad es la cosa que empecé a sacar el azúcar no hace muchísimo tiempo, te podría decir unos 10, 15 años atrás. Entonces, le echaba azúcar harto tiempo porque me gustaba con azúcar. Así que creo que de verdad tiene que ver con el gusto. Pero sí, si uno quiere sentir el sabor verdadero del café, no tendría que echarle, no tendría que echarle nada más ni agua, como el americano, pero eso depende siempre del gusto personal y de lo que le gusta a uno, ¿no? Mi señora, que lleva muchísimos años conmigo, le está echando siempre menos, incluso algunas veces no le echa azúcar, pero ha empezado le echaba muchísimo, le echaba como, no sé, 2 cucharadas dentro de una taza de 30 ml, y ahora está siempre reduciendo más y se está acostumbrando y ya le gusta más así. Entonces, creo que es todo se necesita como un tiempo, ¿no? Y de a poquito vais sacando algunas cosas y vais saboreando más el sabor. Porque claro, el espresso en sí es un gusto adquirido. A mí me costó un tiempo, pasé del capuchino sin azúcar, después al americano y después ya sin azúcar. Ahora que tú me preparaste, ahora hace un rato me preparaste 2 ristretos que salieron ahí. Y claro, lo encuentro tan delicioso que tú tengas la capacidad de... Es como un sorbo que te envuelve la boca. Exacto. Y es verdad, yo todavía siento el sabor en Sí, boca. yo digo siempre, es como mascar un grano de café. Entonces tú cuando te tomas un espresso estás haciendo un poco esta gestualidad de estar mascando café y de sentir todo el aroma, todos los sabores que tiene semilla, además que tiene un cuento increíble, ¿no? Porque me ha tocado ir a finca y la forma de plantar, de cosechar, de despulpar para tener esta semilla, de verdad es un mundo fascinante por donde lo miras. Hasta, digamos, desde donde se empieza hasta el final que tomarte una taza dentro de un lugar, de verdad un mundo muy, muy interesante y donde uno está siempre aprendiendo algo, que también me parece lo que me ha apasionado personalmente, ¿no? Esa que decíamos antes del espresso perfecto, de estar buscando, es muy desafiante y muy estimulante, siento que te ayuda a vivir la vida de una forma distinta, ¿no? No sé si... ¿Qué crees tú que hace la diferencia o son estas pequeñas cositas a los que tienen una cafetería que marcan la diferencia en el servicio del día a día del café? Tú, habiendo tenido cafetería por muchos años y ahora vendiendo café y aconsejando a estos nuevos dueños de cafeterías, ¿cuáles son esas cositas pequeñas que todos los días uno tiene que estar pendiente o que tiene que hacer con la maquinaria, el servicio, que a veces tú ves que se olvidan? Ma mira, hay varias cose, digamos, che sono sumamente importanti, una che tiene che ver, digamos, con una... Bueno, la macchina del caffè, ponte tú, è una macchina, è algo como bien, bien raro, ¿no? Que siempre me cuesta un poco como enseñar, que tiene que estar sucia del día, pero limpia del día anterior. Es una cuestión bien rara, pero ¿qué pasa? Que el café tiene grasa, y como toda la grasa cambia el sabor,
Cuando está a contacto con el aire, cuando está mucho tiempo pegada en la maquinaria, adquiere un sabor súper raro y entonces hay que removerla la noche anterior para que la mañana se trabaje con una máquina limpia, pero al mismo tiempo tiene que estar sucia del día, entonces tiene que hacer algunas preparaciones para que se ensucie antes de poderle servir a tus clientes. Que se pueden ocupar para otra preparación, la repostería, no sé, en otra forma, pero o incluso puede ser el café del barista que pruebe, ¿no? Él hace se toma el café malo, se sacrifica para que el cliente tome un buen café. Y el otro, bueno, tiene que ver con esta parte que te decía de darle esta experiencia y de crear un clima, digamos, esto del equipo que te decía, que siento que es fundamental, ¿no? De tener un equipo que está mentalizado en atender bien y de dar un buen servicio y de estar feliz de recibir a los clientes, que creo que es fundamental. O sea, para mí es algo súper innato porque, como te dije, nací en una cafetería y no sé, no sabría atender de una forma distinta. No sabría atenderte si no es de esta forma de atenderte con la felicidad de hacerlo. Pero me imagino que algunas veces hay algunas personas que llegan a trabajar en la mañana y no son tan así. Y siento que esta es una parte, digamos, importante del trabajo donde hay que tener la capacidad de sacarse las cosas que uno tiene encima y estar ocupado solamente en atender bien a un cliente, hacerle un buen servicio y darle un momento de que está pasando en este local agradable, que lo pase bien. ¿Cuál es tu consejo para los nuevos baristas? Porque lo vemos acá en los cursos presenciales, en los online de baristas que siempre llenos. ¿Cuál es el consejo del barista y del, vamos a decir, no del abuelo barista, del El tío tío, buena onda barista que me va a enseñar un par de tips? Parte dice, mira, eso te diría, o sea, de no sentirse nunca, de estar en esta búsqueda de hacer el espresso perfecto. Siento que esto es muy estimulante para que empiece esta pega y está en continua ejercitación de preparar algo, ¿no? Yo siento que le pongo de verdad mi pasión cuando estoy haciendo eso, estoy controlando la molienda, estoy revisando, estoy todo el rato intentando de hacerte el espresso mejor posible, que depende mucho de ti, ¿cachai? Depende mucho de lo que estés haciendo. Y el otro es esta idea que tengo de este nuevo barista, que sea como un poco más como un sommelier, que salga a la mesa, que vaya a contar a los clientes de qué se trata la preparación, de qué mezcla está ocupando, de cuáles son las variedades, y incluso de tener un trabajo de verdad donde va a educar a sus propios clientes. Esta parte, esta faceta, siento que uno se tiene que preparar y es rico, es fascinante y creo que es un valor agregado importante para todas las cafeterías. Rápidamente, si me puedes comentar de principio a fin, ¿cómo es el expreso perfecto? ¿Cómo es el proceso en que Fabricio Pompei saca un expreso perfecto? Ya. Mira, yo creo que lo primero, lo más importante es controlar tu molienda. Hay un molinillo que muele el café y la molienda varía según la humedad, que esta es la razón de por qué varía, pero digamos nosotros como barista lo que tenemos que hacer es controlar que en este momento se llama gramo in, gramo out. El café es soluble, entonces lo que tenemos que tener es un gramaje de partida y tenemos que tener un gramaje de sólido adentro del agua de café. Y se calcula también con el tiempo. O sea, un espresso perfecto es un espresso que en 25 segundos me da 30 ml. Es un espresso perfecto. Claramente depende mucho del café, podemos variar algunos segundos, puede ser 26, o efectivamente podemos verlo con los sólidos. Esas son las dos formas fundamentales. Entonces, cuánto pesa la taza después de haber salido o cuánto gramos ocupado para poder hacer este café. Y encontrar un equilibrio, claramente. Un equilibrio, yo siento que el barista tiene que también tener esta capacidad de probar el café, que este café no tenga ningún dejo demasiado fuerte, que todos los gustos sean balanceados
y que represente la mezcla que tú estés trabajando. Todos los cafés tienen un sabor y tú como barista esta materia prima la tomas y logras un sabor bien específico y tienes que saberlo replicar. Y esto depende de ti, si mantienes la máquina limpia, si tienes el gramaje adecuado, si tienes la molienda adecuada, si tienes un agua efectivamente que tiene las partículas por millón, o sea, las sales minerales adecuadas. Y, y estas cosas, digamos, son fundamentales para hacer un espresso perfecto. Y hay que estudiar. Falta eso a veces un poquito porque uno se puede quedar en el día a día. Si está en un lugar concurrido, van a salir muchos cafés, van a salir muchos capuchinos, la gente va a ir y venir. Pero recomiendas tú el tema de la capacitación y el estudio porque este barista tiene que estar al día con lo que está pasando o quizás con el manual de esa máquina, con la carta que me dice el fabricante del café también, el tema de la humedad que tú dices, son varias cosas al mismo tiempo para sacar un espresso perfecto. Sí, no, creo que, te dije, es una materia que creo que uno puede siempre como mejorarse incluso. Entonces, yo creo que hay que ponerse, estar ahí con el hambre de estudiar siempre. Yo siento que en Chile ha habido una mejoría, pero increíble. Yo llegué hace como 20 años atrás, representaba otra marca de café y me he dedicado desde que llegué, entendí que había que capacitar, que había que asesorar, que había que ayudar para que le fuera bien a esta bebida, porque siento que la única forma para que le vaya bien es que se prepare un buen espresso. Tú vas en Italia, bueno, a ti te ha pasado, es muy difícil tomarse un espresso mal preparado. Por lo general siempre se prepara bien, ahora puede ser más o menos bueno, te puede gustar, no gustar, eso es siempre muy personal, pero siempre una buena preparación. Y es que en Chile hemos ido como de verdad así creciendo total, o sea, hemos pasado de verdad da un café sumamente mal preparado a un café siempre mejor preparado, porque han salido muchísimos baristas que se han capacitado, que están estudiando, que están haciendo bien las cosas, que les gusta, que se apasionaron incluso te diría que para mí ha sido una pega siempre más agradable, ¿no? Porque te encontrás con gente, con personas que tienen ganas de aprender, tienen ganas de hacer bien las cosas y, 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 y eso es muy estimulante, ¿no? Yo ya llevo, no sé, creo que estamos hablando de unos 20 años capacitando, no sé cuántas personas habré capacitado, pero creo muchísimas, y ha evolucionado también la forma de escucharte, ¿no? Yo he intentado de mejorarme como profe, porque también eso no es fácil, uno va aprendiendo, no es fácil enseñar a otro, entonces uno va aprendiendo también eso, pero siento que también me han ayudado muchísimo a ser mejor profe porque son mucho más interesadas las personas. Entonces, igual es estimulante, es interesante, digamos. Yo creo que está mejorando harto y va a seguir mejorando. Podemos decir entonces que la cafetería es un negocio rentable. Y yo creo que sí, que es un negocio muy rentable, muy rentable. Los negocios te diría que tienen que ver con la gastronomía. eh, hay, hay tres productos que yo siento que son muy rentables. Los tres productos son italianos. Pizza, helado y café. Por lo general son bastante rentables. Claramente se necesita una buena rotación porque son tickets muy bajos y se necesita una rotación importante. Entonces, igual es difícil hacer una cafetería en tu casa donde van a venir dos personas, digamos. Hay que hacer una cafetería donde haya un buen flujo, que sea en una buena posición, no tener miedo a tener como competidor cerca, porque uno puede mejorar siempre el producto. Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí, que es muy rentable. Y incluso, aparte de rentable, es un negocio muy interesante, muy placentero también. Uno ve mucha gente, conoce mucha gente y eso también es muy estimulante. Y por algo también llevas tantos años en este ruedo, ¿no? Sí, 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 no, me gusta y te dije, ha funcionado. Todavía tengo el bichito eso de tener cafetería que me encanta, pero que he decidido, digamos, dejar un poco de lado para dedicarme a eso que estoy haciendo ahora, pero también estar un poquito más cerca de mi familia, de mis hijos, de mi señora,
Cuando uno tiene un local comercial igual es como un poquito más complejo. Digamos, esta diría que es la parte un poco más dura de una cafetería. Pero uno puede hacer una cafetería familiar y no es así. Oye, te agradezco, Fabricio, tu tiempo de venir hasta acá, contarnos tu experiencia. Siempre es importante como saberla de primera mano, ¿no? No solamente el que me vende el café porque es un vendedor de café y quizás eso es lo que hace, es un vendedor, no. Tú eres italiano, te criaste en una cafetería italiana, con tu familia italiana, con tu hermano italiano y ahora traes café italiano y sigues formando a italianos después de tener tu propia cafetería con café italiano y ser un embajador del espresso. Así que te agradezco tu tiempo y que nos hayas enseñado tanto en este rato. No, mira, un fantástico que me invitaste y estar aquí. Además, placentero siempre conversar contigo y tener un ratito acá en este espacio me parece fantástico. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Qué súper entrevistado hemos tenido hoy Fabricio Pompei de Café Berniano contándonos todo esto del nuevo barista, lo que se espera de un nuevo barista en el año 2024 y también las claves que tú debes saber para tomar un buen espresso. Si te gustó esta entrevista, déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube o si nos estás escuchando en Spotify, no olvides suscribirte a este podcast Comida, Familia y Amigos. Nos veremos en un próximo episodio.